De Jardines de Casabó al Nuevo Esperanza. La vivienda como necesidad. La mañana del 18 de julio de 1921, ante la presencia de las principales autoridades del gobierno nacional y departamental, se inauguró el moderno barrio Jardines de Antonio Casabó. El nombre hacía honor al antiguo propietario del terreno donde se construyeron las primeras 200 viviendas. Este proyecto fue promocionado en la prensa de la época como barrio jardín, con arquitectura de calidad, higiene, servicios públicos, amplios patios y espacios verdes. Este proyecto, al igual que otros que le sucedieron, sirvieron para dar soluciones al déficit habitacional ante la alta demanda de viviendas para el creciente número de obreros que trabajaban en los frigoríficos y saladeros de la zona. Sobre la costa, en Puntas de Sayago, se encontraba el frigorífico La Uruguaya, posteriormente reconvertido en frigorífico nacional, mientras que sobre Punta Lobos se ubicó el frigorífico Swift, de capital norteamericanos. Así llegaron las primeras familias al barrio, estrechamente relacionadas con la industria frigorífica. El segundo periodo de poblamiento de Casabó estuvo marcado por la necesidad de familias trabajadoras de distintos puntos del país y de la región de tener su propia casa dentro de sus posibilidades económicas. Estos nuevos habitantes no estaban tan relacionados con la industria frigorífica como los pobladores más antiguos. Sin embargo, una característica se mantuvo: la llegada de inmigrantes. Previamente, la inmigración transoceánica tuvo un peso importante. Ejemplo de ello fue el arribo de lituanos y otros emigrantes de Europa Oriental. Pero desde fines de la década de 1950 en adelante, el barrio se constituyó por un importante número de inmigrantes llegados de otros barrios de Montevideo, desde otros departamentos del país o incluso desde países de la región. Estos nuevos vecinos participaron como pioneros ocupando predios estatales, adquiriendo casas ya construidas sobre estos terrenos, o creando pequeños asentamientos. Cabe destacar que este periodo de crecimiento del barrio, marcado por la inmigración, continúa hasta hoy día, ya que entre las y los nuevos vecinos podemos encontrar a personas llegadas de lugares tan diferentes, como Salto o Venezuela. Para comprender la etapa que comienza a fines de la década de 1950, debemos trasladarnos a un entorno de campos y montes, tajamares y playas, interrumpidas por las construcciones del barrio Jardín Antonio Casabó y las del Instituto Nacional de Viviendas Económicas. Los amplios espacios utilizados hasta entonces para cultivar, pasear, jugar, pescar, pertenecían al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Administración de Ferrocarriles del Estado y al Ministerio de Defensa. Allí, distintas familias comenzaron a ocupar tierras ubicadas entre las calles, continuación Charcas y continuación Austria, lo que posteriormente se convirtió en el barrio Villa Esperanza. Poco después, las ocupaciones avanzan hacia La Cañada, conformando el barrio Cerro 13, y también se prolongan hacia Camino Burdeos. Estas primeras grandes ocupaciones fueron llevadas adelante por referentes locales y las comisiones barriales que se fueron conformando. Los terrenos se fraccionaron y repartieron conforme a listas donde se registraban solicitantes. Además, se exigió que las familias edificaran sus casas con bloques como una medida para evitar desvalorizar las construcciones previas. Vecinas y vecinos destacaron que la solidaridad barrial fue fundamental en la etapa de edificación y adaptación en el barrio. Es recurrente en los testimonios el recuerdo de ayuda mutua para levantar paredes y realizar planchadas durante los fines de semana acompañados de un asado. Estos lazos también facilitaron los inicios de quienes comenzaban sus negocios como almacenes, reparación de electrodomésticos,
peluquerías y ventas de productos en general. Aunque el primer barrio de Casabó se inauguró con servicios de agua, luz y saneamiento, con el correr de los años el agua no fue suficiente y por ello, al igual que los vecinos más nuevos del barrio, debieron acarrear el agua desde diferentes puntos del barrio. El tanque negro, que era del frigorífico, las canillas del cementerio del Cerro y la que se encontraba en el terreno que luego sería la policlínica. Los camiones de OCE, aguateros y mangueras. Otra carencia que debían enfrentar vecinos y vecinas del Nuevo Casabó fue la falta de luz eléctrica, teniendo que recurrir a velas u artefactos que funcionaban con combustibles que, pasada la noche, te dejaban toda la nariz negra, a causa de respirar constantemente los residuos suspendidos en el aire. El barrio inicial contaba con calles asfaltadas, pero para los vecinos de las nuevas construcciones, la caminería fue otro de sus problemas, ya que en los días de lluvia era un barrial y es muy recurrente el recuerdo de utilizar bolsas de nylon en los pies para no mancharse el calzado. La característica fundamental de estos nuevos barrios, que los diferencian del viejo Casabó, es la particularidad de haber sido creados por los mismos vecinos que con sus manos y esfuerzos construyeron sus casas y calles, abrieron zanjas, cavaron pozos para los postes de luz e hicieron las gestiones necesarias para conseguir alumbrado público y saneamiento. Además, las comisiones barriales conformadas fueron las intermediarias entre los habitantes del barrio y las autoridades estatales ante pedidos y reclamos. Actualmente es un barrio donde predominan los obreros de la construcción y las trabajadoras domésticas. Por estas características, el barrio creció rápido y fue edificado por sus mismos vecinos. La vecina Graciela reflexionó sobre el hecho. Los varones tenían y tienen la experiencia en la construcción y las mujeres en el sostenimiento de la familia y las tareas domésticas. De esta forma, a medida que las familias aumentan su tamaño, las casas no paran de crecer hacia todos sus lados. Ampliaciones hacia sus costados, piezas al fondo del terreno o un segundo piso. Casabó es un barrio en continua construcción. De Jardines de Casabó al Villa Esperanza, la vivienda como necesidad. ¿Cómo llegaron al barrio? Bueno, empiezan las damas, dale, vamos arriba. Yo llegué en el barrio porque yo alquilaba en Bogotá y Berna. Entonces primero vinieron unos amigos nuestros y le dijeron a mi esposo, mira que hay un barrio, casi al final del cerro, que hay casitas muy baratas para vender. Como nosotros pagamos alquiler, entonces agarramos y dicen, vamos a ir a ver. Mi casa yo la compré allá en la calle 11 y me salió 2.800 pesos en el año 77. Y ahí me mudé para el Casabó, en esa época. Después, como yo tenía mucha dificultad, porque no había agua, era agua de pozo, y era media... No sabía lo que tomar agua de pozo. Traté de buscar a ver qué podía hacer, si yo me podía venir más arriba. Porque para venir acá, para esta zona, para Austria, yo tenía que bajar una cañada. Esa cañada siempre estaba llena de agua. Si no te ponía unas botas, vos no podías pasar. Entonces ahí conseguí con una vecina de hacer un cambio. Mi casa era más grande, era de planchada, y cambié esa casa por 2 piecitas de chapa arriba. Y ahí fue cuando empezó mi vida. Ahí empecé después a trabajar, a pedir a los vecinos a ver si alguno quería ayudarme a llevar los cables, que en aquel tiempo había que unirse entre unos cuantos para poder llevar la luz a la casa. Entonces, como nadie quiso, en ese momento seguí con farol, hasta el día que pude juntar plata, y ahí sí me llevé el cable hasta de Austria a la calle China y la 10. Ahí cuando yo coloqué la luz y todos mis vecinos se pudieron colocar también. Y para agua no, porque ahí yo ya tenía agua en esa casa. Y en la otra sí yo tenía que ir a buscar. Allá venía un camión cisterna, ahí en la calle 14, que hoy es la 14, y nos daba agua, pero teníamos que hacer cola y a veces nos tocaba
un latón de agua. Y ahí nos carreaba ese latón de agua hasta allá arriba. Y así empezamos la vida. Y una consulta, Elizabeth. Cuando llegaste al barrio, ¿cómo era el paisaje? ¿Ya había calles? ¿Era ambiente rural? No había calle, era pura barros. Se conseguía escombro del cementerio y así fuimos aterrando para poder pisar, si no tenía que siempre pisar pasto o barro. Y así criamos nuestros hijos. Llevó años para tener una calle digna, ¿no? Que no teníamos. ¿Y vos, Claudio, en qué año llegaste acá? Bueno, yo estoy pensando que 88, 89 más o menos llegué. O sea, llegué, no me trajeron en ese momento porque estaba viviendo con mi madre. Y ya en esta zona vivía mi tía, que vivía en Liberia y continuación Perú. Y a consecuencia de eso, se ve que mi madre y mi tía coordinaron y mi tía le cedió un trozo de terreno en el cual fue el lugar donde habitamos hasta que ella falleció, si vamos a hacer caso. Yo venía de un contexto totalmente diferente, vivía en La Unión. Mi lugar era la Plaza Deporte 5, vine para acá, estaba estudiando de noche todavía en ese momento. Llegaba a 11:30, 12 de la noche, mucha gente parada en las esquinas, tomando algo, conversando, lo que fuera. Y principalmente el problema más grande era, como dijo la compañera acá, las calles, un desastre. ¿Tá? Te tenía que poner bolsa de nylon en los pies para poder salir o entrar al barrio, porque si no te ibas como que fueras del medio del campo, de no sé dónde, embarrado. La cañada siempre existió, era una cañada que tenía árboles que eran eucaliptus. No había puente, había un puente de chapa, que cuando llovía mucho el agua desbordaba y era imposible pasar. Y con las incomodidades que planteó la señora, que en ese momento todavía no se había solucionado el tema del agua, sí ya teníamos corriente eléctrica, pero igual de todos modos había muchas carencias en la zona. Y con respecto a las casas, por lo que comentan, como que ustedes también tuvieron que echar el hombro y hacerlas ustedes. Sí, porque yo acá en la calle China yo tenía solamente 2 piecitas y ahí tuvimos que hacer lo demás, hacer un dormitorio más, un comedor y una cocina y un baño, porque mi baño acá en la China era afuera y era armado de palo, no tengo vergüenza de decir, era armado con 4 palos, un guatre y chapa. Y yo cuando vine al cerro por primera vez, yo vivía allá en Pocito, en Juan Benito Blanco, Solano Antuña. ¿Qué diferencia tuvo mi trayectoria para el cerro? Pero estaba siempre feliz porque iba hasta en lo mío. Yo estaba cansada ya de pagar alquiler. Y estaba feliz igual, no me importaba. Y así crié mis 3 hijos. Y contanos un poco cómo fue esa crianza de tus hijos acá en el barrio, cómo era esa cocinarles, ¿no? Sin luz, con diferentes... A primo que yo llegué a traer, yo cocinaba a primo. En eso entonces había mucha pobreza. En ese momento yo tenía un primo solo. Con eso yo primero hacía una cosa, después hacía la otra. Y así era. No tenía luz, era farol. Y después, si yo quisiera hacer 2 comidas, tenía que esperar, hacer una primero y después hacer la otra, hasta que después apareció la cocina Volcán, a querosén. Ahí ya mejoró un poquito más la vida. Bueno, y después tuve la oportunidad de salir de acá, porque nunca iba a dejar de ser un pasaje, y yo lo que buscaba era mejoría. Entonces yo hice un traspaso de casa también, siempre perdiendo, pero ganando porque es una avenida, segunda avenida de Casaboy, Austria. Yo perdía en una cosa, pero ganaba en otra. Y ahí yo cambié la casa de China por una casa que está en la 14 y Austria, entre esquina 14 y Austria. También tuve que hacer otras habitaciones más, garaje, todo, y arreglo, ¿no? Como todas las casas. De ahí sí no me mudé más. Ahí terminé de criar los chiquilines. Y la crianza de mis hijos fue hermosa en aquel tiempo, porque se podía decir que podía dejar tus hijos jugando en la calle con otros chiquilines hasta las 11 de la noche. No había peligro, no había nada, no se cruzaba casi, acá no cruzaba nunca un auto, no, que hoy ya no se puede. Y así hoy tengo una que es licenciada en radiología, una es enfermera, el otro también en la área de la salud, y los 3 salieron del Casabó.
¿Y fueron a la escuela de acá o a otra? No, nunca mandé a la escuela de Casabó, fueron a la escuela de Casterán. Ahí está. Porque como yo ya tenía la dirección de allá, yo había vivido allá, entonces tuve la oportunidad de colocarlos los 3 allá. Pero en sí la chica sí me hizo liceo en el Casabó, en el Liceo 50. Terminó haciendo después el otro en el centro, en el 34 creo que era. Bien. ¿Y cómo era tu casa? Mi casa era bastante humilde, era una pieza una pieza grande, se podría decir, una cocina y un baño. Eso era lo que consistía la casa. Uno no aspiraba a mucho más allá de que en ese momento yo tenía 18 años y no era muy consciente de la realidad, si hago el caso, pero esa era la realidad que teníamos y era la que teníamos que llevar adelante. Lo que sí me costó muchísimo el contraste, como yo te dije anteriormente, y después empecé a buscarle las cosas buenas del barrio. Era muy solidario, las casas se hacían en conjunto, el vecino venía y te daba una mano si es que tenías para hacer una loza, para lo que fuera. Era en ese aspecto espectacular, con muchísimas dificultades, como te digo, las calles, el agua, la luz, una serie de cosas más. Pero después de eso uno terminó queriendo el barrio y soy de este barrio. No me digas que soy de otro lugar, soy de este lugar. Por lo tanto, me adapté a esto y siempre con la mente de mejorar la calidad de vida individual y colectiva, ¿no? Que es a lo que siempre apuntamos. Y decime, Claudio, ¿ustedes integran alguna comisión del barrio para acá? ¿Qué papel jugaron las comisiones de barrio en ese proceso de formación? Mira, las comisiones barriales fueron el puntal fundamental del inicio de barrio, se podría decir. Porque en aquel momento me acuerdo de que para ir a hacer un trámite a la UTE te pedían un referente o un papel o lo que fuera y, si no me equivoco, tendría que buscarlo. La comisión Villa Esperanza era la que te daba el papel que vos iniciabas el trámite en la UTE, un ejemplo, ¿no? Y creo que todo lo que se hizo en el barrio, muchas veces las comisiones eran lugares de referencia. Sí. Más allá de que después por espacio, lo que fuera, se fueron formando otras comisiones porque se fue poblando y se fueron generando mucha más necesidades, se podría decir, y se formó un grupo más grande de gente, si hago el caso. Claudio, ¿qué edad tenías cuando te mudaste al barrio, me dijiste? 18 años. 18 años. ¿Y qué hacías en tu tiempo libre? Porque esa edad es como una edad que uno empieza a salir, como a salir de noche. Claro, no, primero que nada adaptarme, ¿no? Que era complicado salir a un lugar que no conocías, las calles no eran las adecuadas, no había buena iluminación, una serie de cosas, más bien en la casa, la verdad es eso. Empecé a socializar un poco con el tema del deporte, a jugar al fútbol, nos reuníamos los fines de semana, jugábamos al fútbol, se hacían muchos campeonatos en el Holanda, en distintas canchas que había en la zona se hacían campeonatos en los cuales participábamos, ¿tá? Y también, como estaba estudiando, no le daba mucha bolilla el estar saliendo en ese momento. ¿No llegaste a ir a los famosos bailes del Holanda, por ejemplo? No llegué. ¿Y vos, Elizabeth? Yo los bailes no, pero en sí mi hija mayor patinaba en el Club Holanda. Y algún festival que hubiera, a eso sí, yo participaba. Pero baile nunca fui, pero sí, hubo muchos bailes lindos ahí. Bailes, cumpleaños, pila de cosas, que todo se terminó, ¿no? ¿Y en verano eran de ir a la playa, por ejemplo? Sí, íbamos a la playa. ¿Ahí a la playa del Nacional? Nacional, teníamos dos playas que hoy en día casi ya no existen, la grande y la chica. La Sopa. Sí. Decían. Claro. Y después era toda una travesía ir a la playa del Cerro, si llama el caso. Pero eran los lugares habituales que uno iba los fines de semana, en el verano principalmente. Muchas gracias. Dale, impecable. Zona Oeste. Zona Oeste, mi barrio del corazón. Desde el rincón de tus calles te miro con emoción. Zona Oeste, mi barrio del corazón. Desde el rincón de tus calles te miro con emoción. Bueno, empezamos con una pregunta así como para entrar en calor. Este barrio está asociado, o por lo menos en los registros históricos, está asociado a la industria frigorífica. ¿Vos tenés algún recuerdo de esa época?
de la parte del ocaso del frigorífico, porque yo al barrio llegué en el 76, y no me acuerdo si fue en el 79, 80, o por ahí, que se cerró el frigorífico, o sea que estuve al final. ¿Y los vecinos de acá del barrio no trabajaban en el frigorífico? ¿A qué se dedicaban? Sí, e incluso conocí vecinos que ahora viven en el cerro, pero que sus padres trabajaron allí, contaron historias de esos momentos de huelga y yo qué sé, que me quedaron en el recuerdo, porque me gusta estudiar dónde vivo y bueno, lo que ha pasado, para siempre estar informada, para tratar de mejorar un poco la vida anterior y bueno, irnos adaptando a los cambios que van surgiendo, como esta desaparición del frigorífico, que la mayoría trabajaban los padres y ahora son adultos, y no llegaron a trabajar porque cerró antes. Y cuando llegaste ahí a finales de la década del 70, ¿qué había acá? O sea, ¿cómo era el paisaje que se podía ver? Y bueno, habían unas pocas casas, era mucho campo y casas modestas, pero de material, porque fue como los primeros vecinos que vinieron hace 60 y pico de años, habían puesto como esa, entre comillas, esa condición de que vinieras a afincarte acá, pero que no fuera rancherío, entre comillas, también, ¿no? Y bueno, fue lo que se empezó haciendo, paredes de bloque con techo liviano, y bueno, después se fue mejorando con el tiempo. Que antes los vecinos, cuando iban a hacer una planchada, ya sabían, fulano va a hacer la planchada el domingo, y ya se preparaban varios vecinos, llevaban herramientas y eso para poder ayudar honorariamente. Entre todos los vecinos eran los que fueron los que hicieron las casas. ¿Y estaban organizados así los vecinos o fue algo espontáneo? Algo espontáneo. Después vino la organización en el 64, que yo todavía no estaba, pero como estudié la historia de la comisión, eso figura en los libros, o sea que hace 60 años que ahí sí se organizaron unos vecinos, formaron una comisión de vecinos para hacer todos los trámites, porque luz y agua no había. Habían canillas, sí, que también fueron gestionadas por los vecinos para poder tener el agua. Habían vecinos que vendían en carros con caballos un tanque de agua. Habían en diferentes lugares canillas para poder ir a abastecerse, ¿no? ¿Cómo fue que te vinculaste con las comisiones de barrio, con la Villa Esperanza en especial? Bueno, mira, yo vine, cuando llegué al barrio, vine porque aumentaron el alquiler donde estábamos, y acá vivía un compañero de mi marido y dijo, vénganse para acá, y bueno, fue lo que hicimos. Vivimos de agregados en una casa, y bueno, vivir de agregado, si bien no es malo, es complicado, porque son dos familias que viven en una misma casa, porque no teníamos una pieza aparte. Entonces me aboqué en conseguir una casa y recorrí todo el barrio, y hasta que, bueno, conseguimos una casa por medio de donde estábamos, de agregado, que en sí no era una casa, eran 2 piezas, que no tenía piso, era barro, tierra, lleno de pulgas, que cuando fuimos a limpiar salíamos con todas las piernas negras, y era de pulga, no era de mugre, y sin baño, que lo tuvimos que construir como medio de apuro, sin techo, íbamos de paraguas al baño cuando llovía, y bueno, después fuimos mejorando la casa hasta que tiramos esas piezas, pudimos juntar dinero, que nos privó mucha cosa para poder tener eso, y bueno, ahora tenemos nuestra casa como
con plancha y todo, como corresponde. Que también vinieron vecinos a ayudarnos a hacer la planchada. Capaz que nos podés hablar un poco de este proceso en el que hoy Casabó es como una zona muy amplia, ¿no? Sí. Que comprende, además del viejo Casabó, ¿no? Ese Casabó Sí. esas viviendas que se construyeron para los trabajadores, de las los viviendas de los frigoríficos. obreros, barrio obrero. ¿No? Van surgiendo muchos barrios aledaños. ¿Qué nos puedes decir de estos barrios que se van formando? Bueno, mira, ¿Y cuáles son sus nombres también? sí, acá se formaron los barrios, se fueron formando por diferentes situaciones que vivieron los vecinos antes de venir, ya sea porque, bueno, venían de afuera, de otro departamento, o venían de otro país, y esta zona era como, digamos, oportuna en valor, digamos, tanto de construcción, porque no había estaba el terreno ahí y era empezar a construir, o si no te vendían una pieza a bajo valor que uno podía comprar y después seguir construyendo. Y bueno, y ahí se empezaron a formar diferentes barrios como una manera de poder abarcar todo el territorio, porque si hubiera sido una sola comisión que fuera la que abarcara todo el barrio, no iba a poder. Entonces ahí está que surgieron la comisión 4 de marzo, Estrella del Cerro. 4 de marzo primero se llamó Cerro 13 y después, bueno, una discrepancia que hubo ahí entre los vecinos, se formó otra nueva comisión que se mantiene hasta ahora, que es 4 de marzo. Estrella del Cerro también derivó también de ese Cerro 13, que abarca más hacia la otra punta del barrio, creo que no me estoy olvidando, de comisiones barriales. Sí, pero eso ya es del otro lado. Sí. Sí, Bajo Valencia puede ser. Bajo Valencia es Estrella del Cerro. Estrella del Cerro. Okay. Sí. Por eso mismo es que, digamos, se distribuyó el barrio para poderlo abarcar. Esas tres comisiones fueron como las más potentes Las primeras que se formaron. Y fueron muy organizadas entre ellas también, ¿no? Trabajaron mucho juntos para poder distribuir un poco mejor los terrenos, de que el vecino, lo que decía Lourdes, que el vecino sea organizado a la hora de levantar su casa. Bueno, ¿qué funciones cumplía? ¿Qué nos puedes decir de esas comisiones? Y las comisiones fueron formadas por los propios vecinos que venían ocupando los territorios. Y eso llevó a que haya una organización sumamente fuerte en busca de muchas cosas. Claro. En principio fue el terreno, después fue el alumbrado, después fueron cambiando un montón de cosas. Y eso genera una mirada de orden dentro de lo que fue el territorio, y fue logrando que se fueran. Después fueron surgiendo otros barrios o otras ocupaciones que más en el tiempo de ahora, que bueno, fueron un poco más desordenadas, pero también hubo ahí un poco de las comisiones estaban flojas. Pero bueno, después con el correr del tiempo también hoy estamos nuevamente fortalecidas las comisiones, estamos trabajando en esto, en una intercomisión en conjunto, pero esas tres comisiones en principio cuando Casabó nace fueron la base de la organización acá. Claro, porque acá el vecino que venía tenía que construir el Pozo Negro porque no había saneamiento. También los vecinos colaboraban ayudando a hacer el pozo y revestirlo con bloques. Bueno, también estaba el tema de la barométrica, porque esos pozos había que desagotarlo, y era en la comisión donde venían a buscar la ayuda. En aquel entonces no estaban los centros comunales, entonces dependían más para solicitar la barométrica, se hacían el papeleo en la comisión. En Villa Uno de esos trámites que hoy vos para tenerlo tenés que ir a la comisaría. En ese tiempo la constancia de domicilio te la hacía la propia comisión. La propia comisión tenía la potestad de hacerte la constancia de domicilio para poder ir a hacer algún trámite antes, lo que sea. Y la luz acá costó un montón porque hubo que hacer un acuerdo con los vecinos,
porque la UTE no nos traía la luz porque no habían columnas. Entonces los vecinos teníamos que pagar para que pusieran una columna y ahí pudiera venir el tendido eléctrico a esas columnas pagadas por los vecinos. Que el vecino que no podía, el que sí podía, pagaba doble y bueno, y la columna iba a estar, porque la necesidad era de todos. De esa manera fue que llegó la luz al barrio. Y el alumbrado público también tuvo un proceso así fuerte. Las organizaciones o las comisiones fueron organizando a los vecinos, cobrándole una cuota mínima también, porque en esa época se compraba la columna, se compraba el igual foco. Era una plata, porque era en ese entonces 25 pesos, y algunos tenían que pagar 45, porque bueno, algún vecino no podía. Era una plata, porque si bien ahora 25 te sale un alfajor, en ese entonces 25 era plata. Era una plata. Y fue antes de que se desvalorizara el peso, que se le sacó los 3 ceros, no me acuerdo bien el año, si fue en los 80 y algo, porque yo, por ejemplo, compré mi casa en ese entonces en 2 millones de pesos. Cuando se desvalorizó el dinero, fue menos, 2.000 pesos, ¿entendés? Pero 2 millones de pesos era un montón de plata. Contame, Darío, ¿vos desde qué año estás acá? Y yo nací en el 82, nací acá en el barrio, me fui 10 años a Bella Unión, en el 84 me fui a Bella Unión, volví a los 12 años y a partir de ahí estoy acá. Volví al barrio y nada, un proceso que estamos viendo de cambio en el barrio. Por suerte las comisiones estamos trabajando, formo parte también, soy presidente de la comisión Estrella del Cerro, formo parte del colectivo ahí y estamos trabajando fuertemente, organizado y colectivamente con las otras comisiones en pos de que no solo sean lo bueno para la Chacrita, sino que sea en pos de todo Casabó, porque en realidad somos todos uno acá. Dentro de Casabó hay varias comisiones, nombraba Lourdes, Villa Esperanza, 4 de Marzo, Estrella del Cerro, pero también está Nuevo Amanecer, después está Villa Celeste, que con el compañero Claudio habló. Digo, está Barrio Ancina 2 también, que es otra comisión que está en el barrio. O sea, somos un colectivo de comisiones que estamos en pos de trabajar para que sean. Y en esto de construir las casas, ¿hay una relación entre los habitantes del barrio y la construcción? Mirá, antiguamente, como comentaban los compañeros acá, es que había como un margen, una regularización, pero hoy en día, con el crecimiento de la familia y esas cosas, en un terreno que era antes para una casa, hay 3 viviendas. Lo estamos viviendo hoy con las conexiones de saneamiento. Nosotros, por suerte, organizado las comisiones, logramos que la Intendencia pusiera los dineros para conectarnos 100% a Casabó. Por más que tuviéramos las conexiones madre de saneamiento desde el 2011. Recién en el 2024 estamos logrando eso, gracias a las comisiones organizadas. Pero nos estamos encontrando con ese problema, que tenemos en una casa o en un terreno 3 casas. Y ahí es un tema, y bueno, y ahí vos te das cuenta que el terreno que se dividió en esa época para darle al vecino es otra cosa, porque ya son 3 divisiones en un terreno y bueno, nos vamos encontrando con varias cosas. Claro, porque todo el vecino que vino formó su familia. Atrás puede vivir, como por ejemplo en mi caso, vive mi hija, tiene su casa, que vive al fondo. Y otros vecinos lo mismo. Formaron su hogar, los chiquilines crecieron, se casaron o formaron pareja, vinieron los hijos y bueno, como no hay plata para comprar, para vivir en otro lugar. Tenemos 2 etapas, ¿no? También, porque después surgieron otros asentamientos que no tuvieron esa organización. Sí. Y nos pasa hoy también, después de lograr cambiar el cambio de la recolección, que logramos también las intercomisiones dentro de Casabó, que tenemos barrios que no entra el camión de la recolección, que no... Ahí se tiene que hacer la fabricaron la casa, fueron haciendo casas, ya no existía lo que era antes de que tengo que hacer de bloque y chapa, sino que el que venía hacía como podía, sí. Y no, en ese momento no hubo la organización o los vecinos no tuvieron la visión de decir, bueno, hay que dejar un espacio grande para que después la recolección o lo que sea pase de buena forma. ¿Y hay un conocimiento de cómo construir? O sea,
por lo que nos comentaban en otras ocasiones, como que hay mucha gente que se dedica Y este a la construcción. es un barrio obrero. Eso nosotros lo llevamos rasgado en la piel porque es un barrio obrero, es un barrio de vecinos, trabajadores. Por más que nos pongan de zona roja en las redes, en los medios, pongan donde nos pongan de zona roja, nosotros somos un barrio de trabajadores. Acá somos trabajadores, la mayoría. La mayoría de los vecinos que vivimos acá somos trabajadores. ¿Formal o informal? Formal o informal, eso es verdad. Sí. Y hay conocimiento, mucho conocimiento, porque sí, es real de que el vecino, muchos trabajan en la construcción, quien no trabaja tiene conocimiento, o muchos hacen, como hoy están las redes sociales, mirando un video o algo, y lo hacen igual y levantan su propia casa. En ese sentido, la gente sabe, si no aprende. Eso es lo que tiene el barrio. Y bueno, vos que pasaste tu adolescencia acá, ¿qué hacías en tu tiempo libre? ¿Salías los fines de semana? ¿Salías de noche? ¿Ibas a la Holanda? Fui a la Holanda, fui a los bailes de la Holanda, fui a las matinés que habían ahí en el cine, ¿te acordás? Que era, no me acuerdo que era un sótano, no me acuerdo qué era ahí antes, si fue un súper o un cine. Yo creo que tengo noción como que era un cine, al lado de la escuela 143, un poquito para arriba, había como un cine, creo que era. Sí, había un cine acá, y bueno, después dejó de ser un cine y pasó a ser un salón grande y ahí se hacían matiné y baile. Y después, bueno, en el 2000 tenemos lo peor que pudo, bueno, la época del 90, bueno, se abre la puerta al narcotráfico, caen las drogas en el barrio y lamentablemente fue una etapa sumamente difícil, del 90 al 2010, hasta el día, lo vivimos hasta el día de hoy, o sea, le estoy poniendo fecha por ponerle, pero en realidad toda esa barra, toda esa gurizada empezó a tomar otro camino y bueno, algunos están, otros no están, otros perciben en el tiempo y otros estamos queriendo cambiar esa realidad que vivimos. Yo siempre me pongo en la mente o como meta decir, yo no quiero que las gurises que están hoy en día vivan lo que yo viví, porque en realidad se vivió una época, fue fea. Fue fea, muy fea. Es para un programa entero, diría. Pero, era una época linda, uno iba a la escuela, tenía su cancha para ir a jugar al fútbol, ¿no? Pero también hubo etapas que estuvieron jodidas. Bueno, Lourdes, vos con tus hijos ibas a la playa, algún parquecito, algún espacio había acá en el barrio. Sí, íbamos a la playa de La Sopa, porque era una playa llanita, y no había tanto el peligro de que hubiera que pasara algo grave. Atravesamos el campo del frigorífico nacional, que ahora no se puede pasar por allí, pero en ese momento sí, y llegábamos y pasábamos allá la tarde, prácticamente todo el día, porque nos íbamos tempranito y ya quedábamos hasta que, bueno, no había eso de la prevención del sol, no estaba la información, o sea que igual habían arbolitos que estábamos ahí, o con la sombrilla, pero... Esta zona arrancaba la playa, el Bajo Valencia tiene una represa, que hoy está llena de mugre, pero el lugar recreativo que tenía el Bajo era bañarse en la cañada, como contaban los compañeros, y a su vez esa represa que era un lugar de pesca, de nado, yo qué sé, recuerdo también mi adolescencia ir a tirarme a la represa, en la cañada también bañarnos. La playa de La Sopa era una playa que creo que iba todo Casabó ahí, porque en realidad teníamos la Nacional Grande y La Sopa, pero La Sopa era como la principal, era como el sentido de pertenencia que tenía Casabó, porque era una playa llana, que tenía espacio que vos podías estar tranquilo, que los gurisas, había un muelle también ahí, que nosotros íbamos y nos tirábamos, todo el mundo decía, no, están todos locos, pero en realidad era una zona de recreación también nuestra ahí, la playa esa, que la perdimos hoy en día. Ahora sí. ANP cerró ahí, la Asociación Nacional de Puertos, se quedó con el predio y perdimos esa playa. Ahora hace poco me enteré que, visitando Santa Catalina, la playa de La Sopa es allá en Santa Catalina, y esta es de La Sopita. Pero siempre se le dijo la playa de La Sopa. ¿Qué nos podrían decir cómo ustedes caracterizan al barrio y cómo piensan que ha cambiado, qué cosas se mantienen, qué cosas ya no están más, como para hacer un cierre? Bueno, la verdad que
En la parte de servicios, hemos perdido desde primaria, estaban las maestras comunitarias desde el 2005, el plan piloto de maestros comunitarios fue hecho en esta comisión, iba a durar 4 años y duró hasta el 2019-2020, y bueno, de la noche a la mañana dijeron no, los comunitarios no salen más de la escuela, y no sé, les quedó el nombre de comunitarios, que quiere decir trabaja con la comunidad. En ese momento venían muchas familias con los niños, abuelos, tíos, madres, padres, trabajaban en la huerta y eso, y se perdió, porque era un apoyo para los chiquilines y para las familias mismas también. Y después otro que se llamó Entre Ciclos, un programa Entre Ciclos, que era cuando acompañaban a los estudiantes de sexto y pasaban a primero de liceo o de UTU, los acompañaban en ese primer paso de una escuela a un liceo, una UTU, que son más materias, más profesores, no solo una maestra. Ese programa también se perdió. Los OCAD. Los OCAD, que ayudaban muchísimo a las familias, gestionando desde las comisiones barriales que estaban asentados acá en el barrio, más de 25 o 30 años estuvieron acá, que facilitaban al vecino a poder tener los trámites que necesitaban, cédulas de los chiquilines, conectar con alguna policlínica por algún motivo especial, también en los estudios, también donde aconsejaban a las familias a que, bueno, podían abrirle el camino para estar en algún estudio para los mismos gurises, adolescentes, y bueno, eso también se perdió. Estuvo ETAF, que también trabajaba con las familias, visitando a las familias en sus hogares, hacían un seguimiento, y bueno, esas fueron cosas que necesarias para el barrio y que, bueno, no sabemos por qué, pese que las comisiones hicimos movidas para que pudieran seguir tanto los maestros comunitarios como los OCAD, como los ETAF, pero no hubo caso, quedamos ahí. Acéfalo, una pata se quebró. Sí. Y bueno, lo que se ha recuperado yo creo que también ha sido la organización del barrio, eso es algo fundamental. Estuvo un tiempo sin poder organizarse mucho, gracias a Dios tenemos vecinos comprometidos con la organización, las organizaciones barriales, y eso ha sido fundamental para crecer dignamente, porque lo que estábamos logrando hoy, muchas veces hablo con vecinos o algún cercano que viene y te dice, usted se proyectan lo que están logrando, y sinceramente uno no está pensando en qué estamos haciendo, estamos en la vorágine de hacer, eso nos lleva a estar constantemente haciendo cosas y no nos sentamos a pensar. Y el haber organizado las comisiones y estar trabajando colectivamente, pensando proyectos para la vecindad, todos juntos, logrando cosas en conjunto, que a veces no se van dando en general, pero sabemos que hoy es acá y mañana vamos a pelear para allá, o si es acá, mañana va para allá, y así eso se ha recuperado pila. Y la confianza del vecino, eso es algo que también, hoy con la modernidad del teléfono y esas cosas, a veces no hay la participación que a veces realmente quisiéramos, pero está como avanzando de a poco, se están generando cosas culturales, talleres socioeducativos, talleres culturales, montones de cosas que eso nos está acercando cada vez más al vecino. Y esos logros nos ponen un cara a cara con el vecino, que eso nos ayuda mucho. Yo creo que la organización es algo que ha recuperado Casabón. Bueno, Darío, Lourdes, muchas gracias. A ustedes. Zona Oeste, mi barrio en el corazón.